Hola, ¿qué tal? Soy estudiante de la Escuela Normal de Educación Física Pablo García Ábalos, en la cual estudio la licenciatura en Educación Física. A continuación voy a presentar mi proyecto integrador, en el cual tocaré diferentes temas que formaron parte de los cursos de este primer semestre. Demos inicio al capítulo 1, con el curso Problemas socioeconómicos y políticos de México, con el tema La economía mexicana. Como primer tema, hablaremos de la economía mexicana. He de decir que México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda de América Latina. El país tiene instituciones macroeconómicas sólidas y está abierto al comercio. Durante las últimas 3 décadas, México ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado, en términos de crecimiento, inclusión y reducción de la pobreza, en comparación con países similares. La economía tuvo un crecimiento estimado en poco más del 2% anual entre 1980 y 2018, lo que limita el progreso en la convergencia en relación con las economías de altos ingresos. La economía se contrajo un 8.3% en 2020, con una fuerte caída en la primera mitad del año, debido a que los choques de oferta y demanda derivados de la pandemia de COVID-19 que tuvieron profundos impactos en las empresas, el empleo y los hogares. La recuperación en 2021 está siendo fuerte y depende de la velocidad de la vacunación, la dinámica de la pandemia con respecto a las nuevas variantes, el crecimiento de Estados Unidos y la recuperación de los mercados laborales. Para permitir una mejor recuperación, mejor que sea sostenible a mediano plazo. El país también deberá hacer frente a algunos de los desafíos más urgentes en temas de crecimiento e inclusión que existían previo a la crisis. Continuamos con el segundo curso de este primer capítulo, Desarrollo de la niñez a la adolescencia. Tema, etapas y características del desarrollo que va de la infancia a la adolescencia. Los niños de 1 a 10 años suelen progresar de una etapa del desarrollo a la siguiente en una secuencia natural y predecible, pero cada niño crece y adquiere habilidades a su propio ritmo. Algunos niños pueden estar adelantados en un área, como el lenguaje, pero atrasados en otras, como el desarrollo sensorial y motor. Las etapas del desarrollo generalmente se clasifican en 5 áreas principales: crecimiento físico, desarrollo cognitivo, desarrollo afectivo y social, desarrollo del lenguaje y desarrollo sensorial y motor. Los años de los 11 a los 14 suelen ser llamados adolescencia temprana. Estos años son un periodo asombroso de cambios diversos y rápidos. Su hijo crece en estatura y se vuelve más fuerte, y también comienza a sentir y a pensar en maneras más maduras. Usted puede asombrarse mientras observa a su hijo empezar a convertirse en un adulto, pero este puede ser un tiempo de confusión tanto para los niños como para los padres. Ambos deben acostumbrarse a la nueva persona en la que se está convirtiendo el niño. Los años de los 15 a los 18 son una época emocionante de la vida, pero estos años pueden ser difíciles para los adolescentes y sus padres. Las emociones pueden cambiar rápidamente a medida de que los adolescentes aprenden a ocuparse de sus estudios y sus amigos y a enfrentar las expectativas de los adultos. La autoestima del adolescente se ve afectada por el éxito en la escuela, los deportes y las amistades. Los adolescentes tienden a compararse con otros y podrían formarse ideas falsas sobre su imagen corporal. La influencia de las redes sociales, las revistas, la televisión, el internet puede contribuir a la mala imagen del cuerpo que tengan los adolescentes. Bien, ahora pasamos al siguiente curso, Escuela y Comunidad, con el tema Observación participante y no participante. La observación no participante consiste, idealmente, en contemplar lo que está sucediendo y registrar los hechos. Este tipo de observación se usa para el análisis detallado de un tipo de interacciones muy concreto. Por otro lado, tenemos al observador participante, que tiene que esforzarse para identificarse con la gente que estudia y al mismo tiempo quedar distante del contexto de observado. La posibilidad de contemplar el comportamiento de la gente desde su punto de vista comporta convertir el trabajo de campo en un proceso de socialización para el investigador. Ahora pasaremos al curso de periodos y etapas del ciclo vital con el tema ritmo de crecimiento y desarrollo y maduración.
Se entiende por crecimiento y desarrollo al conjunto de cambios somáticos y funcionales que se producen en el ser humano desde su concepción hasta su adultez. El crecimiento ha sido definido como el proceso de incremento de la masa de un ser vivo, que se produce por el aumento del número de células o de la masa celular. El crecimiento o aumento de tamaño ocurre básicamente por medio de dos mecanismos, que se dan en todos los seres vivos: hiperplasia e hipertrofia. Ambos mecanismos contribuyen al crecimiento humano, aunque operan con diferente intensidad en distintos momentos de la vida. Se entiende por maduración el proceso de adquisición progresiva de nuevas funciones y características que se inicia con la concepción y finaliza cuando el ser humano alcanza el estado adulto. La maduración se mide por la aparición de funciones nuevas: caminar, hablar, sostener la cabeza, o de eventos: aparición de dientes, aparición de la primera menstruación en la niña, aparición de nuevos huesos en las radiografías, entre otros. El desarrollo es un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales, en compleja interacción. Esto se traduce por un aumento de la autonomía del niño, que va siendo progresivamente más independiente, a la vez que se incrementa la capacidad de comunicación con su familia y la sociedad. Y para terminar con este primer capítulo, tenemos el curso Historia de la Educación Física, con el tema Principios Rectores en la Educación Física, Congresos de Instrucción de 1882 a 1889. En la única cruzada educativa emprendida en México se efectuaron 4 congresos, todos ellos celebrados en la capital de la República. Esta vez hablaremos solo de 2. El primero en 1882, que fue el Congreso Higiénico Pedagógico, que relacionaba el aspecto educativo con el higiénico. Participaron médicos y maestros, quienes discutieron sobre las condiciones higiénicas que debían tener las escuelas primarias, cómo debía ser el mobiliario escolar higiénico y económico, qué requisitos debían cumplir los libros y los útiles escolares para que no afectaran la salud de los alumnos. En 1889 se inauguró el primer Congreso de la Instrucción Pública, con la idea predominante de lograr la unidad nacional. En la convocatoria se mencionaba que, en todos los ramos de la administración, salvo en la educación, denominaba un espíritu de unidad nacional. Por ende, era necesario que los estados, el distrito y los territorios federales uniformaran su legislación y sus reglamentos escolares. México siguió el ejemplo francés al tomar la gratuidad absoluta y el laicismo de las escuelas públicas en 1881 y 1882. Los puntos principales que se sometieron a la deliberación del Congreso fueron la instrucción primaria laica, obligatoria y gratuita, pero también se discutió sobre las materias, los métodos de enseñanza y otros temas. El 1 de diciembre de 1890 se inauguró el segundo Congreso de Instrucción Pública. Iniciamos el capítulo 2 con el curso Problemas socioeconómicos y políticos de México. El tema: regionalización de la pobreza en México. La pobreza en México se relaciona con la nutrición, agua potable, vivienda, educación, atención de la salud, seguridad social, calidad y servicios básicos en la vivienda, ingresos y cohesión social, según la definición de desarrollo social por las leyes del país. Se divide en 2 categorías: pobreza moderada y extrema. Mientras que menos del 2% de la población de México vive por debajo del umbral internacional de la pobreza fijado por el Banco Mundial. A partir del 2020, el gobierno de México estima que el 32.6% de la población es vulnerable, ya sea por ingresos o por carencias sociales, y que solamente un 23.5% de los mexicanos no está en situación de pobreza, lo que nos lleva a que un 43.9% de la población total que vive en México sea considerada pobreza moderada o extrema. Pasando con el siguiente curso, que es Escuela y Comunidad, con el tema La entrevista y la encuesta, te hablaré un poco sobre la diferencia entre encuesta y entrevista. ¿Qué es una encuesta? Es un instrumento de investigación que contiene una serie de preguntas junto con las posibles respuestas o preguntas abiertas para que el encuestado conteste con sus propias palabras. Las preguntas se formulan en un orden definido. Se supone que los encuestados deben leer, comprender y dar sus respuestas en el espacio previsto o en base a las opciones de respuesta dadas.
Se recomienda realizar una encuesta piloto para probar el cuestionario antes de utilizar este método. Por otra parte, la entrevista es una de las técnicas de recolección de datos que, a través de una conversación directa y a profundidad entre el entrevistador y el encuestado, tiene el mismo propósito de una encuesta: recolectar información, pero aquí la interacción es uno a uno. Bajo este método, las respuestas se presentan y se responden de manera oral. Continuamos con el siguiente curso, que es periodos y etapas del ciclo vital, con el tema etapa de la adolescencia de 11 a 12 años. Bien, la adolescencia es la edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta la edad adulta. Se acompaña de intensos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales. Se suele dividir la adolescencia en 3 etapas: adolescencia temprana, adolescencia media y adolescencia tardía, pero nos centraremos en la adolescencia entre los 11 a 12 años. Estas edades se encuentran en la adolescencia temprana, y en esta etapa de la adolescencia temprana se encuentran estas edades de 10 a 13 años, y se caracteriza fundamentalmente por el inicio de la pubertad, donde se producen los grandes cambios físicos que afectan al crecimiento y maduración sexual. El adolescente tiene menor interés por los padres, su comportamiento y su humor cambia. Se produce un vacío emocional que en ocasiones se manifiesta por disminución del rendimiento. Tiene un gran interés por amigos del mismo sexo, cuyas opiniones adquieren gran importancia, por lo que es importante procurar que sean relaciones que aporten valores positivos: deporte, música, arte, entre otros. Además, hay una gran presión del grupo en la toma de decisiones. Para finalizar este segundo capítulo, el curso Historia de la Educación Física, con el tema Educación Física en la época post-revolucionaria, de 1917 a 1940. La revolución, iniciada en el año de 1910, generaría importantes cambios en el país, principalmente en el marco político, social y económico. Desde entonces, en especial durante la postrevolución de 1917 a 1940, los deportes comenzarían a emplearse tanto para difundir ideas higienistas como otras de corte nacionalista. Los programas de estudios elaborados desde la esfera gubernamental concebían en igual grado de importancia lo intelectual, lo artístico y lo corporal. La enseñanza y la práctica de la educación física y los deportes fueron considerados de gran importancia para el proyecto de gobierno, mediante gimnasia de salón y los ejercicios calisténicos. Por ejemplo, se esperaba obrar sobre la salud de los individuos y por transferencia de la sociedad misma. A través de estas actividades no solo pretendían mejorar la salud e higiene de los habitantes y propiciar cambios en los hábitos, sino, además, pretendían establecer nuevos lazos de sociabilidad y difundir prácticas colectivas e inclusivas, con la idea de lo que aprendido en el salón repercutiera positivamente en la casa, en el barrio y en el país. Bien, ahora continuaremos con el capítulo 3, con el curso Escuela y Comunidad. El tema: relación de escuela en, con y para la comunidad. La participación educativa de la comunidad se da principalmente a través de la participación en las actuaciones educativas de éxito y en la formación de familiares. Estas pueden ser realizadas en momentos de formación continua para promover la discusión, el debate y la reflexión compartida. La relación entre la escuela y la comunidad de la que forma parte hace la razón de ser una escuela y, a su vez, al rol social que se le ha sido asignada. Esta relación no es un elemento aleatorio o fortuito, sino que es una unión muy profunda y sostenida de vínculos que en muchos casos traspasan los límites de la educación. También, esta relación entre escuela y contexto social puede concebirse como un intercambio. Es sabido que el contexto social en el que una escuela presta sus funciones condiciona su acción diaria, y los entornos cambiantes en los cuales vivimos en la actualidad hacen que las demandas varíen a menudo y presenten diversas manifestaciones, como reclamos de los padres, conflictos y, en algunos casos, la falta de apoyo de organizaciones o instituciones del Estado. Y por último, pero no menos importante, tenemos el curso de periodos y etapas del ciclo vital. El tema: etapa de la adultez tardía, 65 años en adelante. La edad adulta tardía o vejez comienza a los 65 años aproximadamente
y se caracteriza por un declive gradual del funcionamiento de todos los sistemas corporales. Diferentes teorías intentan explicar las causas del envejecimiento biológico o senescencia. En la adultez tardía se presentan algunos cambios físicos, como pérdida de textura y elasticidad de la piel, adelgazamiento, encanecimiento del cabello, disminución de la talla corporal, adelgazamiento de los huesos, pérdida de dientes y problemas de encías. Problemas de visión, propensión a la osteoporosis. Durante esta etapa, presenta cambios físicos que incrementan la posibilidad de desarrollar enfermedades. Esto es debido a la fragilidad del organismo. Algunas de las enfermedades que se asocian con la vejez son enfermedades crónicas que han sido adquiridas aproximadamente desde los 30 años de edad, como son la diabetes, la artritis, el reumatismo, entre otros muchos.